Muy buenas noches, apreciadas y apreciados amigos. Les damos la más cordial bienvenida a la segunda sesión pública de Hiwasa Reinventar y Tejer Comunidad. El Centro Cultural de España en La Paz, en coordinación con Grigri Projects, plataforma dedicada a la investigación, creación y producción cultural, como saben, proponen el programa de formación y conversación Hiwasa Reinventar y Tejer Comunidad. El programa pretende contribuir al desarrollo de las ciudades y comunicaciones y comunidades sostenibles, uno de los objetivos de la Agenda 2030. Busca generar un marco de trabajo colectivo en el que se pueda compartir herramientas, experiencias y metodologías que nos sirvan para promover, imaginar y entretejer comunidad en los entornos urbanos. La noche de hoy celebramos el segundo encuentro y conversaremos sobre cómo promover la cohesión en las ciudades fortaleciendo los vínculos sociales. Este encuentro está propiciado por ONU Habitat y forma parte del módulo 1 de Hiwasa, Reinventar y Tejer Comunidad, programa formativo para compartir herramientas, experiencias y metodologías que nos sirvan para promover comunidad en entornos urbanos. Para comenzar esta sesión, quiero invitar a Juan Sánchez, director del Centro Cultural de España en La Paz, a dar las palabras de bienvenida. Juan, adelante, por favor. Muchas gracias, Javier. Buenas noches a todos los que nos están siguiendo en este espacio virtual y muchísimas gracias a todas las personas que han aceptado participar hoy día en la mesa que vamos a tener a continuación. Como tú estabas contando, el Centro Cultural de España, dentro de su programa Cultura y Ciudadanía, lanzó este año un proyecto Hiwasa, Reinventar y Tejer Comunidad, un proyecto que va a estar desarrollándose a lo largo de todo el año con diferentes módulos. Ahora mismo nos encontramos en el módulo 1, titulado Cómo generar espacios colaborativos para hacer arte en común. Y nos parecía que este proyecto que busca, de alguna manera no busca promover y entretejer comunidad en entornos urbanos y, en definitiva, en generar ciudades más sostenibles y ciudades más amables, como tú bien recordabas, uno de los objetivos de desarrollo sostenible, pues nos pareció que era muy oportuno acercarnos a ONU Habitat a través de Sergio Blanco y con todo el equipo que desarrolla su trabajo aquí en La Paz. Y esta alianza nos parecía muy oportuna para que el módulo creciera con otras miradas, con otras perspectivas, con otras voces que nos sirvieran para, de alguna manera, para tener más, más acercamiento y más conocimiento sobre cómo generar esa comunidad tan necesaria para esas ciudades mucho más habitables. Entonces, como bien decías, estamos en el módulo 1. Este es el encuentro que llevamos a cabo con ONU Habitat. Esperamos y estamos convencidos que a lo largo del año vamos a ir generando otras mesas de debate donde vamos a tener diferentes perspectivas sobre la temática. Y simplemente, para no robar más tiempo y porque creo que quien está conectándose ahora mismo quiere que entremos en materia, pues vuelvo a reiterar mi agradecimiento a las personas que aceptaron su participación y, por supuesto, a vosotros, a ONU Habitat, por haber querido de alguna manera ligaros al proyecto Hiwasa, que es un proyecto que nosotros desde el Centro Cultural estamos mimando mucho este año. Así que muchas gracias, Javier, y a todos, y espero que la noche de hoy, estoy seguro, sea fructífera y podamos compartir experiencias y conocimientos. Muchas gracias. Agradecidos definitivamente somos nosotros, Juan, porque la iniciativa desde el Centro Cultural de España en La Paz está dando la oportunidad para la generación de proyectos culturales y la reflexión en el espacio urbano que son absolutamente importantes. La temática del día apunta a promover la convivencia y la apropiación positiva de la ciudad, mediante la construcción de cultura de paz, el diálogo, la participación y la corresponsabilidad sociales en ese proceso conjunto de construcción urbana. Contamos para ello con un panel de expositores que reúne a profesionales con distintas experiencias. Nos acompañarán el día de hoy Isabella Parado Zanini, Rainé Ferretti Moraes, Jenny Belis Janco y Sergio Blanco Aria. Comenzamos precisamente con Sergio. Sergio estará a cargo de la presentación de la Política Nacional de Desarrollo Integral de Ciudades,
con énfasis en la línea estratégica número 6, promover la convivencia y la apropiación positiva de la ciudad mediante la construcción de una cultura de paz, diálogo, participación y corresponsabilidad sociales. Sergio Blanco Ania es actualmente coordinador del programa ONU Hábitat en Bolivia. Es arquitecto y urbanista, cuenta con casi 20 años de experiencia en cooperación internacional en posiciones tanto técnicas como de coordinación. Fue coordinador de la Oficina Subregional de ONU Hábitat para América Central y el Caribe y representante país para Haití, con responsabilidad también en República Dominicana. Durante más de 10 años trabajó para la ESID en diferentes proyectos de desarrollo urbano en Argelia, Cabo Verde, Honduras, la República Dominicana. Sergio Blanco obtuvo el título de arquitecto con especialización en urbanismo en la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid y cursó estudios de posgrado adicionales en Oxford Brookes University y la Universidad Oberta de Cataluña. Damos la más cordial bienvenida a Sergio Blanco. Adelante, por favor. Buenas noches, muchas gracias, Javier. Creo que tengo que actualizar esa hoja de vida porque ya cumplí los 20 años y se hace un poco así, mayor. Bueno, muchas gracias, buenas noches a todos y a todas. Es un placer poder participar de este espacio y, por supuesto, empezar por agradecer a Juan, al Centro Cultural de España en La Paz, por esta alianza que inicia prácticamente, pero que esperamos sea también mucho más fructífera. Y, por supuesto, saludar a los que van a compartir conmigo esta noche, si quieren, de debate o de presentaciones. A Isabela Prado, por supuesto, a Jenny Belli del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y a mi querida colega Raine Ferretti de la Oficina de ONU Hábitat en Brasil, para abordar este tema que es tan crucial en la construcción de ciudades y desgraciadamente tan a menudo ignorado en estos procesos. Como bien decía Javier, no me voy a extender mucho del trabajo que hemos venido llevando a cabo en los ya más de 2 últimos años de acompañamiento al gobierno nacional en el desarrollo de una política nacional de desarrollo integral de ciudades. Pero sí quisiera que entráramos cuanto antes en ese componente que no hemos querido dejar de incluir en esta propuesta. Como les digo, la Política Nacional de Desarrollo Integral de Ciudades es una iniciativa del Gobierno nacional y, si quieren, no quisiera decir, ¿no?, tan alejado de las experiencias a lo mejor más ciudadanas, pero precisamente creemos que un buen gobierno debe acercarse, por supuesto, a la ciudadanía, y van a ver cómo hemos querido incluir esos componentes en la propuesta. Pero digo que es un proceso que lidera el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Obras Públicas, su Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y que ha avanzado muy sustancialmente y ya se hizo una primera presentación de las propuestas de la política en octubre pasado y ahora está en fase de aprobación por el gobierno en funciones, ahora mismo, el gobierno que tomó posesión el año pasado, para su aprobación y aprobación también a través de norma legislativa. Es el resultado también de un proceso largo de participación y de construcción plural. En estos más de 2 años hemos organizado más de 250 eventos con la participación de más de 7.000 representantes de todos los ámbitos que tengan que ver con lo urbano, por supuesto desde el Gobierno nacional, los gobiernos subnacionales, con particular atención a los gobiernos municipales, el sector privado, la academia y, por supuesto, la sociedad civil. Y como tal, perdón, pensamos que es una propuesta de política de Estado que recoge el sentir, en la mayor medida posible, de todos estos sectores. Adelante, por favor, Javier. Muy brevemente quería aportarles algunas notas de contexto que vienen a explicar el porqué, la necesidad de una política de esta naturaleza. Lo primero y además es evidente y todo el mundo conoce, es cómo Bolivia se ha ido urbanizando. Como pueden ver en el gráfico de la izquierda, cada vez un porcentaje mayor de la población, ya el censo del 2012 arrojaba que se acercaba
al 70%, 2 de cada 3 bolivianos ya vivían en ciudades. Pero esa es una tendencia que ha ido creciendo y además ha sido la constante en todos los países, bueno, de la región y del mundo. Y se prevé que para el 2030 pues, pueda alcanzar ya el 80%, ¿no? Y entonces es necesario dotar al país de una política que gestione adecuadamente este fenómeno, que seguramente sea uno de los más importantes desde el punto de vista demográfico y social en esta primera mitad del siglo XXI y que está marcando su futuro. Y el otro elemento que creemos que es fundamental también es el llamado bono demográfico, ¿no? Esa etapa en la historia de un país en la que pasa de tener una pirámide de población muy tendida, con mucha población infantil y adolescente, a cuando empieza a alcanzar unos niveles de mayores de desarrollo. Entonces la pirámide toma una forma más parecida a eso que ven en la gráfica, con una panza. Quiere decir que hay una parte de la pirámide de la población en general, que está en edad activa, mucho más importante que la edad aquella que que son dependientes, y que es una oportunidad que apenas dura 20 años en la historia de un país para dar un brinco, un salto importante en su desarrollo, gracias a ese capital humano. Y que además coincide en Bolivia con que es la generación más formada del país, ¿no? La que más tiempo ha pasado en el sistema educativo, y entonces ahí hay un potencial enorme para dar un salto cualitativo en el desarrollo. Y creemos además que esos son dos elementos que se combinan, porque gran parte de ese bono demográfico se concentra en ciudades y además es en las ciudades donde ese capital humano va a poder desarrollarse de manera plena. Unos breves antecedentes de todo este proceso, que nació a raíz de la tercera conferencia de Naciones Unidas sobre desarrollo urbano y vivienda, que se celebró en Quito en el 2016, y en el que Bolivia más bien tuvo una participación muy importante con ese documento que pueden ver a la izquierda, que era su informe país, y que planteaba ya, rendía cuentas, si quieren, de los últimos 20 años, desde la conferencia de Habitat II en Estambul, y planteaba un poco la agenda hacia adelante. Y luego, más adelante, Bolivia asumió también la agenda que emanó de aquella conferencia, la nueva agenda urbana, a través de una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de ese año. Y, por supuesto, esto se enmarca, como bien decía Juan, en toda la Agenda 2030 de los desarrollo sostenible y, en particular, de su objetivo número 11, de comunidades y ciudades sostenibles. Muy rápidamente también, simplemente adelantarles que las razones o el diagnóstico sobre el que se ha basado esta propuesta de política pasa por la constatación de un proceso de urbanización o de crecimiento de las ciudades relativamente, si quieren, descontrolado o espontáneo, con un patrón de crecimiento, diríamos, de baja densidad, monofuncional, apenas residencial, desarticulado, muy poco productivo, esas periferias que andan creciendo mucho más de lo que realmente se necesita, porque una necesidad habitacional, ¿no? Las ciudades crecen mucho más que su población y no responde, por tanto, a una necesidad de vivienda, sino más bien a otros procesos especulativos sobre el suelo, de inversión de capital, etc. Y esto se debe en gran medida a una gobernanza, no me refiero al gobierno, una gobernanza, la incapacidad de las ciudades de gestionar adecuadamente ese proceso, y que tiene unos impactos negativos en la calidad de la vida de la población, ¿no? Pero particularmente, además, aquella población en situación en menor, si quieren, ventaja social y económica, generando unas exclusiones y unas inequidades espaciales respecto a los habitantes de las áreas centrales. Y además también con impactos negativos ambientales importantes y reduciendo la capacidad de las ciudades, la productividad de las ciudades para ser ese espacio de oportunidad que quisiéramos para esa generación de jóvenes. Adelante, Juan, por favor. Javier. Entonces, ¿qué es lo que plantea la política de ciudades? ¿No? Se plantea, no voy a leer el texto que está ahí, pero se plantea como un marco estratégico, como una política de Estado multisectorial y multinivel, que aporta una mirada complementaria a los planes de desarrollo del país, pero centrada
en los asentamientos humanos, en las ciudades y en los territorios, ¿no? Se trata de asegurar que hay una coherencia en las políticas sectoriales que respondan de la mejor medida a las necesidades de la población de manera integral, no la suma de las partes, sino una mirada integral del desarrollo. Pero sobre todo que aprovechen, bueno, por un lado, consigan soslayar o evitar todos esos retos que la urbanización descontrolada genera y que a menudo sufrimos de manera cotidiana, pero sobre todo, y eso es lo más importante, es que aproveche las enormes oportunidades que el proceso de urbanización genera en cuanto a oportunidades de desarrollo y de crecimiento, ¿no? Adelante. De manera muy breve, simplemente señalar que desde un punto de vista conceptual, la política está basada sobre 3 pilares, esos que ven aquí. El enfoque de derechos, que es, digamos, el fundamental, con una mirada puesta en la prosperidad, por supuesto, en el establecimiento, convertir las ciudades en esos espacios de oportunidad que decía, y prosperidad entendida no solamente en términos económicos, por supuesto, y también, por supuesto, en la construcción de resiliencia, ¿no? Esa mirada de las ciudades como entes que por su propia capacidad y multidiversidad, si quieren, están en condiciones de enfrentar cualquier crisis como la que nos acecha en estos momentos. Adelante. De manera general, simplemente plantearles un poco el objetivo que se plantea para la política, que es un objetivo, más allá de los términos declarativos, lo que pretende es un poco reconducir esa situación que les mostraba al principio, ¿no? Plantea el reorientar el crecimiento de las ciudades desde los poderes públicos, ¿no? Es hacer prevalecer el bien común frente al individual, y eso es responsabilidad de las administraciones públicas, para paliar los efectos negativos que se han generado hasta ahora en cuanto a los impactos ambientales y sociales. Por eso dice que se pretenden promover como como espacios seguros y de convivencia y de oportunidades para todos y para todas, esa necesidad de incluir al conjunto de la población de todos los beneficios de la ciudad, pero luego que las proyecte, y por eso plantea que sean generadoras de bienestar y de transformación también del país. Adelante, por favor. Y más allá de ese primer objetivo general, la política se articula en esos 6 objetivos que pueden ver en la pantalla, pero que presentamos siempre de manera articulada, y por eso esa imagen del cubo en la que decimos que unos objetivos dependen de otros, ¿no? No se podrá avanzar en unos si no se consiguen los otros. Y aquí es donde podemos empezar a entrar, ya así por fin a hablar del objeto de la cuestión del día de hoy, en el sentido de que difícilmente algunos de estos objetivos, por ponerles un ejemplo, ¿no? Podríamos alcanzar ciudades, digamos, sustentables si no están mínimamente ordenadas. O difícilmente podremos hablar de una gobernanza en la ciudad si hay sectores de la población que están excluidos de esos procesos, ¿no? Por eso esa necesidad de articular los avances y no concentrarnos en unos solos. Entonces, si bien están organizados nos presentamos en este cubo para decir además que las aristas son tan importantes como las caras, planteamos ese objetivo de gobernanza, que está resaltado en naranja, como uno del objetivo, si quieren, central, el que va a poder permitir alcanzar los otros. En el sentido de que es necesario, como decía, hacer prevalecer el bien común frente a la iniciativa individual, y por eso es necesaria esa gobernanza, y ahí es donde la participación, es donde también el tejido de las comunidades se convierte en central, ¿no? Y por eso también ven esa secuencia un poco de izquierda a derecha en los objetivos y de arriba a abajo, que arranca con el de ciudades inclusivas, ¿no? En ese sentido de decir, difícilmente podremos impulsar un proyecto común para una ciudad si el conjunto de la población, de los habitantes que la habitan, no se sienten parte de ese proceso, o están excluidos de los beneficios que generan, o no tienen voz para hacerlo, para que se haga efectiva, ¿no? en ese proyecto
Y luego sí, ya podremos, si quieren, alcanzar un poco más, podremos impulsar, si quieren, los otros objetivos en cuanto a la calidad de vida, en cuanto al ordenamiento, en cuanto a su sustentabilidad y a su productividad. Adelante, por favor, Javi. Entonces, dentro de cada uno de esos objetivos, y estamos entrando en el del gobernanza, hay una serie de líneas estratégicas. En el caso de gobernanza es el que tiene más líneas estratégicas, de las 20 son 5. Pero quisiera que en el día de hoy, o a raíz del taller del día de hoy, es importante que podamos ver la que tiene la que toca, yo le diría casi como la corresponsabilidad de la ciudadanía en la gobernanza de la ciudad. Si pueden ver las otras líneas estratégicas, hablan de institucionalidad, hablan de capacidades de las instituciones, de la información y la data que es necesario, del gobierno electrónico y la gestión inteligente de las ciudades, pero esta se centra absolutamente en la ciudadanía y en la relación que se debe establecer entre las administraciones públicas y la ciudadanía, y entre la ciudadanía y en la ciudadanía entre sí. Y la leo muy rápidamente. Habla de promover la convivencia y la apropiación positiva de la ciudad, porque hay una negativa, mediante la construcción de una cultura de paz, diálogo y la participación y corresponsabilidad sociales. Además, pensamos que también por los acontecimientos del último año y largo, aunque sea el resultado de procesos anteriores, es, así cabe, todavía aún más relevante la necesidad de establecer esos espacios de reconocerse el uno al otro en la diversidad, pero sobre todo de poder plantear un proyecto común de futuro. Y dentro de cada una de estas líneas estratégicas, la política plantea una serie de líneas de acción. Adelante, por favor, Javier. En este caso, en esta línea de, como digo, centrada en la ciudadanía, se plantean 3. La primera de ellas, como pueden ver, centrada en la construcción de una cultura de paz y de convivencia, el diálogo y el fortalecimiento de la confianza mutua y la solidaridad desde la igualdad, ¿no? El segundo de ellos, habla de fortalecer los mecanismos. Partimos de la base primera, si quieren, de establecer esos mínimos de entendimiento, de respeto, de diálogo, de igualdad y de confianza, ¿no? Para poder, a partir de ahí, establecer esos mecanismos, fortalecer los que ya existen, de participación, de la cultura democrática, todo lo que tiene que ver con la representatividad de las instituciones, el respeto a la diversidad y la igualdad en la definición de los asuntos públicos que afectan a las entidades urbanas. Y por último, y este no es menos importante, y creemos que también es el objeto del debate o de las discusiones del día de hoy, de todo el programa Hiwasa, y habla de la educación ciudadana, de la educación y de la cultura ciudadana, de corresponsabilidad. Los ciudadanos tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Y también, por supuesto, el empoderamiento de la sociedad sobre las problemáticas. No podemos vivir al margen de lo que exigimos. Estos son, así muy rápidamente, el marco general de la Política Nacional de Desarrollo Integral de Ciudades y, si quieren, este objetivo de gobernanza, esta línea estratégica centrada en la ciudadanía y las líneas de acción concretas que se plantean. En el día de hoy, además, hemos invitado a 3 personas que creemos van a poder contribuir mucho en esta discusión desde sus distintas experiencias, ¿no? Isabela Prado, desde el trabajo desde una organización de la sociedad civil, Revolución Jigote, con un gran impacto en Santa Cruz. Desde el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Jenny Vélez, sobre todo el trabajo que ha hecho el Gobierno Municipal en el refuerzo de la cultura ciudadana y la cultura de paz, con programas constantes, ya de bastantes años y con resultados muy importantes. Y hemos querido traer una invitada, una colega de Brasil, en el trabajo que se han venido haciendo en los barrios más desfavorecidos de Río y de Brasil, en cuanto a la construcción de esa inclusión social, ¿no? Y a partir de una auditoría de cómo es la situación en esos barrios. Y creemos, y termino diciendo simplemente que si bien estamos convencidos de que esta línea estratégica es fundamental en la construcción de la política,
creemos que queda mucho por hacer. Estamos apenas, iba a decir en pañales, ¿no? Pero en la casilla de salida, salvo algunas experiencias muy interesantes como conocemos, para que estas acciones se generalicen y se institucionalicen de verdad. Y además pensamos que es un punto clave para poder avanzar en la construcción o para que esta política pueda salir adelante. Se podrían avanzar, no sé, en los servicios públicos, en la dotación de vivienda, no sé, hasta en la promoción del desarrollo económico. Pero si no avanzamos de manera sustancial en la construcción de esta cultura ciudadana y de convivencia y de ciudadanía, al final nos pasará factura y retrocederemos todo lo que hemos podido avanzar. Por eso es que también la alianza con el Centro Cultural de España en La Paz nos parece muy interesante a través de este programa Hiwasa, en la intención de empezar a generar, si quieren, no sé si una federación o una alianza de actores que se preocupan por este tema y, digamos, aunar las experiencias que ya se han generado, promover nuevas experiencias, de manera que esto empiece a ganar, como si quieren, cada vez más volumen y superemos esa suma de las individualidades y podamos empezar a plantear acciones de mayor calado. Eso sería por mi parte. Muchas gracias a todos y a todas. Espero, francamente, que podamos avanzar en ese sentido. Tenemos, bueno, el día de hoy, pero otras actividades más por delante. Y estamos siempre abiertos a propuestas nuevas, a que podamos impulsar en este ámbito que nos parece tan fundamental y que necesita de tanto impulso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Sergio. Agradecemos a Sergio Blanco, es el coordinador del programa ONU Habitat en Bolivia. Prosiguiendo con la propuesta del día de hoy, vamos a conocer ahora experiencias de participación ciudadana, específicamente las generadas por la Revolución Jigote con su programa Barrios Pintudos. La presentación está a cargo de Isabela Prado Zanini, formada en la carrera de Psicología con una maestría en Psicología Social Comunitaria de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha trabajado como consultora en análisis político del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y en programas de desarrollo de ONU Mujeres. Ha dado clases en la maestría en Planificación Local y Municipios, en las materias de Metodología de la Investigación y de Psicología Ambiental, y actualmente trabaja en investigación social sobre temas urbanos y en la formación y educación ciudadana en el CEDURE, donde se desenvuelve hace casi 20 años. Bienvenida, Isabela, muy buenas noches. Gracias Javier. Entonces empiezo a compartir la pantalla. Me dio mucho gusto escuchar a Sergio hablar que la cultura ciudadana está incorporada en la ley, en la política de ciudades, porque es una lucha que hace años venimos trabajando en Santa Cruz y eso nos puede dar un gran impulso. Bueno, yo antes de entrar directamente a lo que es la Revolución Jigote, que es lo más conocido, porque es lo que ha sido más mediático, digamos, en los últimos años del trabajo de CEDURE, quería un poco contarles de dónde sale y cómo surge, un poquito de antecedentes, ¿no? El CEDURE es el Centro de Estudios para el Desarrollo Urbano y Regional. Tiene un alcance departamental, regional, de acción. Es una asociación privada, sin fines de lucro, y trabajamos desde el año 96. La orientación del trabajo es principalmente planificación y desarrollo urbano, ¿no? A partir del año 99, CEDURE organiza casi anualmente el Foro Urbano para la Planificación Estratégica, teniendo, como les decía siempre, como marco la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, ¿no? En este foro participan universidades, ONGs, las cooperativas y, en fin, personas también profesionales independientes interesados en el tema del desarrollo urbano. Se trabaja en mesas de temáticas y finalmente se produce un documento que la idea es que sea un insumo para políticas públicas en Santa Cruz. Muchas veces ha participado también equipos de profesionales del gobierno municipal y en algunos casos han incorporado también resultados de los foros, ¿no? Y es precisamente en estos foros que surge algo que mencionaba justamente Sergio hace un momento, y que era la identificación del comportamiento de las personas como un elemento clave en la vida de la ciudad.
que inciden en las posibilidades de desarrollo. Por ejemplo, se hablaba de, qué sé yo, la ciudad llueve mucho, nos inundamos, no hay drenaje. Bueno, hay que hacer canales de drenaje, pero una vez hechos los canales siempre había el que decía, sí, pero hacemos los canales y la gente tira ahí su basura. Se llenan los canales y quedamos igual que antes, ¿no? O sí, no tenemos señalización para el tema del tráfico, entonces se pone la señalización, sí, pero la gente no respeta las señales de tráfico, ¿no? Entonces, el tema de infraestructura tenía dueño, ¿no? El municipio se ocupa de esto, el otro del otro, la dirección de tal cosa, sí. Pero este gran tema del comportamiento de las personas no tenía dueño. No había una institución o una entidad que se haga cargo o que asuma de que hay que trabajar también con las personas, con sus motivaciones, con su, en fin, comportamiento en general, ¿no? Entonces, es en el marco de estos foros que el SEDURE toma el desafío de abordar el tema, y al trabajarlo, estudiarlo y demás, estructura este programa, lo que primero se llamó el Programa Permanente de Formación Ciudadana. Y considerando no solamente el comportamiento de las personas en la ciudad por la motivación o por la información, qué sé yo, sino también porque tenemos una importante inmigración rural, no solamente del resto del país, sino también de las mismas provincias cruceñas, que tienen pautas organizaciones a las que se exigen aquí en la ciudad, ¿no? Entonces, nuestro objetivo era contar con una población que cuente con las destrezas para aprovechar las oportunidades que da una ciudad, que comprenda e interiorice las normas de convivencia, que sea, por lo tanto, capaz de respetar a los demás y al medio ambiente urbano, ¿no? Todo esto, al final de cuentas, es cultura ciudadana. Así surge primero el Programa Permanente de Formación Ciudadana, esto fue el año 2003, y trabajando durante varios años en este tema y con varias iniciativas de distinto tipo, se reformula y se rediseña, digamos, a partir del 2013 en lo que fue ya lo que se llama ahora la Revolución Gigote, ¿no? Tiene esas raíces, esos antecedentes. En un inicio, como programa permanente de formación ciudadana, se trabajó en el desarrollo de campañas de formación y de educación. En los temas de mayor preocupación en esos momentos estaba el espacio público, por un lado, estaba muy descuidado, muy degradado, bastante abandonado. Por otro lado, la basura, que la teníamos hasta el cuello en todas partes, realmente un muy mal manejo del tema de basura, y el tráfico. Eran tres grandes temas sin mayor, digamos, elaboración, ¿no? En estos temas, por ejemplo, en la basura trabajamos con una campaña, coincidió el 2004 con una elección municipal, entonces lo que hicimos fue crear un personaje, que era un actor, lo pusimos como un candidato más a alcalde. Entonces hacía caravanas, hacía campañas, hacía discursos en las plazas y qué sé yo, y todo su tema era siempre en la basura. Andaba con una escoba, tenía carnets de afiliados y en las plazas la gente se afiliaba y qué sé yo, y algunos terminaron buscándolo en la papeleta como si fuera un candidato en serio, pero tenía spots, hablamos con medios de comunicación, en fin, fue una cosa, una estrategia, digamos, para tocar ese tema y plantearlo a la ciudadanía, ¿no? En el tema del tráfico, por ejemplo, se hizo teatro de calle, justamente en los semáforos, trabajamos con actores de la Escuela Nacional de Teatro y también con muy bonitos resultados. Y en el tema del espacio público, que es lo que me comentaba Marisol, que le parecía una experiencia que podíamos profundizar un poco, hicimos lo que se llamó el concurso de barrios pintudos. La primera versión de este concurso se hizo el 2004 y se hizo después anualmente hasta el año 2014. Son 11 versiones del concurso y era una forma de trabajar por el espacio público involucrando a las personas. Cuando nos reunimos en el equipo a decir, bueno, ¿cómo hacemos para abordar el tema del espacio público? Hacemos spots, hacemos talleres, nos parecía todo ya no muy novedoso, y uno del equipo dijo, bueno, pero esta es la ciudad de los concursos de belleza, hagamos un concurso de belleza de barrios.
bueno, hagamos. Y le pusimos barrios pintudos, porque pintudo es una palabra que muy cruceña, pero además no es solo bonito, ¿no? Sino es alguien que se sabe, ¿no? Entonces le pusimos ese nombre porque queríamos recuperar justamente este apego y el sentido de pertenencia de las personas a su espacio más próximo, que es del barrio, ¿no? Entonces así es que fuimos pensando el concurso de barrios pintudos. Nosotros como organizadores lo único que hacíamos era la convocatoria al concurso y la gestión de los premios y un acompañamiento a los barrios que se inscribían durante su periodo de trabajo, que era un par de meses. En la difusión íbamos a los barrios, íbamos a las reuniones de las juntas vecinales, obviamente también a través de los medios de comunicación, para difundir el concurso e invitar a la gente a participar. La gente se inscribía, se organizaba, sacábamos fotografías de los lugares donde ellos decían que iban a intervenir para tener la foto de inicio, y después solamente los visitábamos para ver cómo iban. Los acompañábamos solamente con la presencia, digamos. No les hemos dado materiales, ni herramientas, ni regalado nada, nada. Solamente dejábamos en sus manos, uno, elegir su objetivo, y dos, ver la forma de organizarse. Acá justamente se organizaban, se convocaban, se hacían ollas comunes, en fin, todos los vecinos. Ese era un pretexto para conocerse también, hablar de estas redes, de tejer de nuevo estas redes que en muchos lugares se van perdiendo. Sobre todo es muy difícil cuando hay mucho movimiento de personas, migración, traslados, de qué sé yo. Y finalizado el periodo de trabajo, se los visitaba con un jurado externo a la organización, que eran de los auspiciadores, venían también de los medios de comunicación y arquitectos, urbanistas. Presentábamos, les mostrábamos las fotos de inicio del barrio, visitábamos al barrio y los vecinos le contaban a los jurados qué habían hecho, cómo se habían organizado y qué sé yo. Y había una serie de criterios para evaluar, que no era necesariamente cómo se veía al final, sino cómo había sido el proceso de ese barrio. El barrio competía consigo mismo, cómo empezó y cómo terminó, ¿no? Entonces, si bien a veces habían de repente, no sé, un espacio, un canchón medio pelado, y decían, ¿y por qué este ganó? Bueno, porque antes era un monte y de ahí asaltaban a la gente y no tenía luminarias y qué sé yo, ¿no? Entonces, uno de los criterios era el cambio físico en el lugar, pero otro de los criterios era el impacto de ese cambio en la vida del barrio. Entonces, si la limpieza y la iluminación y la cantidad de personas que se habían involucrado, eso también era un criterio. Si eso generaba que ese espacio se haya recuperado para los vecinos, que se haya vuelto un lugar de encuentro seguro y demás, pucha, el impacto es enorme. Entonces no estaba tanto en lo físico como en lo funcional, digamos, en qué pasaba con la dinámica del barrio después. Finalizada la evaluación del jurado, hacíamos un acto de premiación donde se entregaban los premios y, muy importante, se entregaba la plaqueta que ustedes ven en la fotografía. Un año teníamos muy pocos recursos, decidimos eliminar todo lo que nos parecía superfluo para dejar lindos premios y poder hacer el concurso, y eliminamos la plaqueta. Y al final la gente recibió su premio, y ese parques infantiles, equipamientos, qué sé yo, y la plaqueta. No hay plaqueta este año. Querían la plaqueta, porque la plaqueta queda puesta en el lugar, en el espacio público, y queda como un testimonio de lo que ese barrio ha sido capaz de hacer. Queda el nombre del barrio, queda el año, en fin. Entonces, tuvimos que hacer de nuevo plaquetas todos los años, ¿no? Era una cosa así fundamental. El reconocimiento del trabajo es fundamental. Y otra cosa que es muy importante y que aprendimos en el transcurso del concurso es que el trabajo de la prensa también es clave. Nosotros, al comienzo, las primeras versiones del concurso, nos costaba mucho que nos hagan caso en las conferencias de prensa o que vayan a los barrios, porque son barrios alejados la mayoría, pero al final, en los últimos años, la prensa sola se iba, solamente nos llamaban para pedir el contacto del vecino que estaba a cargo del concurso de Barrio Pintudo, ¿no? Para los vecinos verse reflejados en los medios masivos de comunicación
como un ejemplo de algo bueno que hacen y de la capacidad que tienen de hacerlo y de lograr resultados, ha sido de un impacto inmenso. Tanto así que muchos después ya al año siguiente decían, los llamábamos, ¿no? Para saber si querían volver a concursar y demás. No, eso lo vamos a dejar para otros barrios porque nosotros ya hemos ganado y entonces ahora vamos a hacer otras cosas, ¿no? Entonces ya la organización en muchos barrios quedó y también esta certeza de que podían lograr objetivos juntos, ¿no? Entonces partían con sus reportes de prensa, una especie de currículum, ¿no? De cosas que habían logrado y con eso iban, qué sé yo, a la alcaldía, a hacer trámites para conseguir cosas para el barrio, en fin. Entonces, para los barrios, la mayoría de ellos periurbanos, de escasos recursos, el verse, como les decía, reflejados en la prensa con esta imagen positiva, con esta carga así tan, además de ejemplo para los demás, era de un impacto enorme, ¿no? Aquí tenemos una foto de muchos de los trabajadores, participaban mujeres, niños, hombres, el infaltable perro, y todos tenían sus propias herramientas, sus objetivos y sus formas de organizarse, y al final nosotros hacíamos siempre énfasis en que lo que recibían no era un regalo, era un premio, y el premio se lo habían ganado, y por lo tanto les correspondía, y no era un regalo de nadie, ni una donación de nadie, por lo tanto no le debían nada a nadie, y eso era de ellos, ¿no? Creo que eso ha sido siempre una línea importante que hemos mantenido, ¿no? Ahora, ese es un ejemplo de una de las actividades que hemos hecho, la más larga, digamos, y la más sostenida en el tiempo en el programa permanente de formación ciudadana. Lo central en estas campañas era, bueno, trabajar siempre con las personas, trabajar en una relación horizontal, trabajar con quienes vinieran, con quienes se acercaran, o sea, presentar una posibilidad y trabajar con quienes estuvieran interesados. En esta relación horizontal, obviamente, cada uno tiene roles y responsabilidades diferentes, pero ninguno no hay una jerarquía, ¿no? El otro principio, digamos, es ser facilitadores de procesos, es decir, no es que vamos a ir a instalar un parque. No, es todo un proceso el que se ha facilitado, el proceso de que las personas se conozcan, el proceso de que las personas vuelvan a mirar su espacio público como propio, en fin, en este caso, ¿no? Y por último, nuestro trabajo como bisagras o como articuladores entre la gente, entre las personas con las que trabajamos y otras entidades. Por ejemplo, hemos trabajado con varias empresas que han sido las que auspiciaban el concurso, pero no solo auspiciaban, sino que después al final los incluíamos como jurados. Entonces ellos iban, visitaban a los barrios, conocían, veían las fotos, se involucraban de otra manera, ¿no? Articuladores también entre los barrios y los medios de comunicación para cambiar un poco también esta mirada medio estereotipada que tienen muchos medios de ver a las periferias de la ciudad como lugares peligrosos y llenos de carencias. Nosotros los enfocábamos como desde sus posibilidades, desde sus fortalezas, desde su fuerza, ¿no? Y también tratar de articular con la institución pública. En algunos casos se ha podido, por ejemplo, han participado también como auspiciadores en algunos casos, y además que nosotros al involucrar un poco al municipio y el estar al municipio al tanto, muchas de las gestiones que las personas hacían frente al municipio por ser participantes del concurso se las facilitaban, ¿no? Entonces, a partir de 2013, terminando, digamos, la época de los concursos, se estructura otra forma de encarar la formación ciudadana dentro del CEDURE, con la concepción de tener un paraguas, que era esta revolución Jigote, y que se puedan ahí unir y fortalecer iniciativas de la sociedad civil y agruparlas, porque veíamos que había muchas instituciones que trabajaban en medio ambiente, varias instituciones que trabajaban en movilidad urbana, otras, pero bien sueltas. Entonces la idea era un poco definir ciertos ejes de trabajo y aglutinar, ¿no? Para poder trabajar más en esta lógica de red.
Trabajamos en sinergia con otras instituciones, con otras agrupaciones. Nos hemos basado muchísimo en el trabajo de los voluntarios de Revolución Gigote. El equipo de Revolución Gigote tuvo la enorme capacidad de motivar jóvenes, de atraer mucha gente joven que venían en grupos y qué sé yo, y a varios temas, a trabajar en varios temas. Y se trabajó en base a un documento que lo hizo en investigación José Antonio Prado, que es el Manual del Perfecto Gigote. Es un documento que sistematiza los temas en 6 ejes principales: medio ambiente y salud, formas de relacionarnos, donde están varios temas, bienes y espacios públicos, seguridad ciudadana, movilidad urbana, gobernanza y participación. Entonces, un poco como que todos los años anteriores de aprendizaje, de trabajo y de acciones fueron sistematizados, organizados, ordenados en este formato, digamos, ¿no? Y el manual también está abordado desde lo más íntimo, que es la casa, pasando por la cuadra, el manzano, la unidad vecinal, el barrio, el distrito y la ciudad, ¿no? O sea, de lo más chiquitito hasta lo más grande, cruzado con estos 6 ejes de trabajo. Trabajamos en esta lógica, como les decía, de red, donde consideramos a los distintos actores o grupos de organizaciones como un nodo en la red, que puede tener más de un objetivo. Yo puedo compartir un objetivo con este y otro objetivo con el otro, puedo compartir 2 con el de más allá, y estos nodos, que estamos todos conectados, se activan unos cuantos para ciertos temas, otros cuantos para otros. Entonces es una lógica de colaboración, pero además más ágil y poco burocrática. Entonces ha sido muy fluido trabajar de esta manera, ¿no? Tengo algunas fotografías. Este es nuestro equipo de voluntarios del Paso Patito. Era una campaña de educación vial para no tener a las cebras, que además de aquí en traje de cebra se nos iban a deshidratar. Entonces teníamos un equipo de jóvenes voluntarios que salían cada semana, cada cierto tiempo en la campaña, a trabajar con los conductores de automóviles, ¿no? Con material informativo y demás. Se ha trabajado mucho en el tema de medio ambiente, con niñitos, con colegios, con familias, desde lo que es recolectar las semillas de los parques, por ejemplo, hasta sembrarlas, hasta que tengamos árboles, hablar de la importancia del arbolado urbano, de los bosques urbanos, que no es lo mismo que tener una palmera cada una más allá, en fin. Ese es otro de los temas, ¿no? que hemos trabajado mucho, y en los otros también, pero es muy poco el tiempo para que les cuente todos. Dentro de los principales aprendizajes de la Revolución Gigote, del tiempo que se había llevado antes en temas de formación ciudadana, está la importancia de saber comunicar. 1, comunicar todo lo que se hace, y 2, el lenguaje para comunicar, ¿no? Entonces creo que ese ha sido un gran acierto que ha permitido justamente trabajar con mucha gente joven. Generalmente cuando uno les dice a los jóvenes, vamos a hacer una actividad educativa, no quieren saber. Pero Revolución Gigote siempre ha trabajado, como dice aquí en el segundo punto, con sustento teórico muy sólido y con datos. Y esto, que puede ser aburrido, se lo comunicaba de una manera que a la gente le llegaba de manera amigable y fácil, ¿no? Y otro de los aprendizajes principales es que definitivamente el trabajo conjunto con grupos de intereses comunes multiplica los resultados, ¿no? Y nos enseña. Ahora, un punto insoslayable aquí es la relación con la autoridad local, porque obviamente todos estos temas son de competencia municipal. Lamentablemente, en los últimos años, la relación no solo nuestra, sino de la sociedad civil en general en Santa Cruz con el gobierno municipal ha sido bastante conflictiva, porque hemos sentido a este gobierno municipal con una actitud poco abierta, pero además como de la sociedad civil es el otro, el enemigo y punto, ¿no? Entonces si se acercaban a algún colectivo urbano, alguna iniciativa y qué sé yo, siempre era con la intención como de cooptar y decir, ahí está, aquí están los ciclistas, aquí están los no sé qué, ¿no? Entonces,
Eso ha generado realmente mucha distancia, aparte de otros métodos no muy transparentes que han usado para justamente atacar a las personas que eran de colectivos que se los criticaban, ¿no? Entonces ha sido muy difícil. Esperamos que la próxima sea un poco más abierta. Ha habido una relativa y sin embargo incidencia de las acciones de Revolución Jigote en el gobierno local. No que digan esto lo sacamos de Revolución Jigote, no, ni muertos, pero sí, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, del zoológico. Se les ocurrió un día trasladar el zoológico y hacer eso un parque, en fin. La Revolución Jigote convocó a los voluntarios, convocó a especialistas forestales, ambientalistas, biólogos, y se fue a hacer un censo al zoológico, descubriendo más de 300 árboles, no descubriendo, pero censando más de 300 árboles, incluso uno de 200 años, georreferenciados y todo, y publicándolo y comunicando y qué sé yo. Entonces, con eso ya ir a construir algo, talar algo y demás, ya iba a ser más difícil, entonces dejaron en paz por el momento el zoológico. O por ejemplo, cuando empezaron a hablar de bosques urbanos, antes de Revolución Jigote no hablaban de bosques urbanos, y así varias cosas que no es que se han trabajado con nosotros, pero sí que se han ido como, no solo a nosotros, de otros colectivos también, se han ido como sacando de la sociedad civil, pero siempre como cosas separadas, ¿no? Entonces, pensamos que trabajar en conjunto sería más fructífero y esperamos que haya más apertura ahora, ¿no? En conclusión, nosotros lo que podemos decir es que Santa Cruz cuenta con una sociedad civil muy vital, muy activa y además, y algo relativamente nuevo, muy bien informada e interesada en la ciudad, ¿no? Y por lo tanto un trabajo sinérgico no solo entre agrupaciones de la sociedad civil, sino con la autoridad local, poniendo a disposición nuestros aprendizajes, la experticia de varias de las personas que trabajan en estos ámbitos, tendríamos muchísima, o sea, una mejor ciudad, definitivamente. Hasta aquí llego. Gracias. Muchas gracias, Isabela. Interesantísima experiencia de cómo se ha podido trabajar desde la sociedad civil en Santa Cruz de la Sierra. Ahora vamos a tener una experiencia un poco desde el otro lado, desde la visión de la administración municipal. Nos acompaña para ello Jenny Belis Janco. Ella es licenciada en Comunicación Social con una amplia y muy importante experiencia en varios medios de comunicación con distintos roles de trabajo en ellos. Y desde el año 2004, que se incorporó al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, ha cumplido una serie de responsabilidades y actualmente es la directora de Cultura Ciudadana del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, que, entre otros, ha lanzado el programa Cultura de Paz. Jenny, bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches. Quiero agradecer y ponderar de verdad la generación de estos espacios a ONU Habitat, al Centro Cultural de España, y también un saludo y un abrazo fuerte a la gente que en este momento nos está acompañando a través de las redes sociales, además de un abrazo muy gigante para quienes estamos como panelistas. Bueno, les voy a comentar todo lo que se ha hecho a lo largo de todos estos años en la Dirección de Cultura Ciudadana. Es una experiencia que se ha ido construyendo a lo largo de todo este tiempo, pero para ello es importante también describirles un poquito respecto de cuál es el antecedente, cómo surge Cultura Ciudadana, en qué contexto surge. Esta imagen que ustedes ven acá es básicamente del 2000-2001, cuando el centro paceño prácticamente era esta foto que ustedes ven. Un caos total, alrededor de 135 líneas de minibuses, trufis, radiotaxis, micros pasaban por el centro paceño. Y es en la gestión de don Juan del Granado cuando se decide hacer el reordenamiento vial de la ciudad de La Paz, ¿no? Este reordenamiento vial tiene muchas medidas, y en medio de ello, efectivamente, el tema de la educación vial.
se tenía que pensar y repensar esto de sensibilizar a los ciudadanos, pero sobre todo a los conductores, de cómo manejarnos en el espacio público, en la vía, ¿no? Y es a raíz de esto que surge la imagen de la cebra, fundamentalmente como un educador educador vial, ¿no? Que básicamente lo que debía hacer era hacer respetar el paso de cebra, hacer respetar el semáforo y los puntos de parada. Creo que nadie calculó el éxito real de la cebra, porque ya luego de 1 año y medio prácticamente la cebra era pilar fundamental en diferentes campañas educativas, no solo del municipio de La Paz, sino de unidades educativas que ya se habían apropiado de la imagen de la cebra, de organizaciones, ONGs, fundaciones, que habían visto en la imagen de la cebra definitivamente el potencial muy fuerte como educador urbano. Y es en este contexto que surge la Dirección de Cultura Ciudadana, con un objetivo bien claro, el de generar transformación en los ciudadanos, el de implementar campañas y estrategias, procesos formativos para la población, de modo que podamos sensibilizarnos frente a esto que todo el tiempo lo mencionamos, el ejercicio de derechos y obligaciones de los ciudadanos, ¿no? Entonces, el 2005, a raíz de una ordenanza municipal, la 541, surge la Dirección de Cultura Ciudadana, con 3 estrategias fundamentales: el componente educativo, el componente comunicacional y el componente de participación ciudadana. Para ese entonces ya se había hecho una investigación respecto de las problemáticas más álgidas que tenía nuestro municipio y como ustedes podrán ver en pantalla, nuestros problemas pues iban por el tema vial, iban por el tema de la seguridad ciudadana, el tema de la gestión correcta de residuos, el tema de la contaminación acústica, el tema de fundamentalmente de los riesgos de la naturaleza, deslizamientos, inundaciones, y ahí es donde surge este quinto elemento que es la paz alerta, ¿no? Entonces, son 5 ejes que se trabajan dentro de la Dirección de Cultura Ciudadana en función a una metodología muy importante que definitivamente toca no solo yo digo la cabeza, sino la experiencia y el corazón del ciudadano, la didáctica del medio, que básicamente lo que hace es dejarle ver a nuestro ciudadano la situación en la que se encuentra su entorno y ver cómo a partir de su intervención y de su acción se puede modificar esta realidad, ¿no? Y ya en cuanto al componente educativo, ahí ustedes pueden ver que las principales líneas que hemos tenido han sido el Programa Escolar Municipal de Cultura Ciudadana. Luego hemos implementado el CUPUE, que ha sido un curso de preparación para situaciones de emergencia. La Revolución de los Comos, que ha sido más un proceso de sensibilización, si se quiere, a partir de las experiencias de las mismas personas. Y luego la implementación del Programa de Cultura de Paz el 2018. Fundamentalmente, hemos accionado y considero que hemos logrado llegar casi al 100% de unidades organizacionales, civiles, instituciones del municipio de La Paz. Se ha tocado institutos, se ha tocado unidades educativas fundamentalmente. En el caso de la educación se ha trabajado muy de la mano con el diseño de los programas socioproductivos, ¿no? Ahí van a poder ver imágenes de cómo se ha ido interviniendo a lo largo de todos estos años. Y un poquito voy a interiorizar en el tema de lo que es el Programa Escolar Municipal de Cultura Ciudadana. Cada uno de los programas ha trabajado de esta forma que ustedes ven en la plantilla, de manera integral, por un lado con los profesores, el personal administrativo, los directores, incluidos porteros, de manera paralela los alumnos, pero también han estado involucrados los padres de familia, porque no tiene sentido que a un niño le podamos decir que su entorno esté limpio, que no bote basura si en la casa no tenemos esos hábitos. Entonces, es a raíz de eso que se tiene esta intervención integral, tanto de padres de familia, profesores y alumnado en general, para trabajar desde diferentes niveles. Los procesos de capacitación para estudiantes tenían un contenido y tienen un contenido definido
para profesores tiene un contenido totalmente diferente y para padres de familia también desde esta mirada de la familia se tienen otros contenidos. A lo largo de todos estos años se han realizado talleres en todas las unidades educativas. El municipio en sus 9 macrodistritos, 6 que son urbanos y 3 rurales, estamos hablando de aproximadamente 350 unidades educativas, podríamos decir que hemos logrado llegar casi en 3 o 4 oportunidades a todas las unidades educativas. Creemos que las intervenciones sostenidas son las que definitivamente cambian esta mirada en nuestro imaginario de ver cómo podemos transformar nuestra ciudad, ¿no? Se han realizado procesos de participación en función a las temáticas que anteriormente les había mencionado. Se han realizado intervenciones barriales, se han realizado ferias sobre las ferias socioproductivas para poder acercarnos de la manera más práctica a la realidad y, por qué no decirlo, a la problemática de nuestra ciudad. Acá he tratado de extractar cifras, porque sabrán que son más o menos casi 20 años que llevamos adelante este programa de cultura ciudadana, pero he extractado las encuestas que tenemos del 2007 al 2014. Como podrán ver ahí, en cuestión de estudiantes, en ese lapso de tiempo hemos llegado alrededor de 44,000 estudiantes, hemos llegado a más de 3,000 profesores y padres de familia, unidades educativas. Y bueno, creo que fundamentalmente las unidades educativas son las que se han convertido en nuestros aliados, pero más que las unidades educativas, los niños, porque son los que más se identifican con esta construcción de ciudadanía, con esto de ponerle la mano o ponerle el hombro a esta construcción de igualdad de condiciones, pero además a este ejercicio pleno de ciudadanía, de compartir el espacio público, de generar espacios de encuentro, no solo entre niños, sino también con los padres y en general con la familia. Es de esta forma en cómo hemos intervenido en unidades educativas con diferentes recursos. Ahí van a poder ver materiales que se han producido, se han hecho textos de estudios, se han realizado movidas masivas en toda la ciudad, en lugares de riesgo, en plazas, en parques, donde se ven diferentes problemáticas de la ciudad. Esas han sido las movidas que se han realizado, pero también hemos tenido a partir del 2018 y a raíz de la demanda que se ha dado sobre talleres de valores y sobre todo para tocar la sensibilidad de la gente, el 2018 hemos lanzado nuestro programa de cultura de paz, que fundamentalmente persigue generar un cambio conciencial en las personas, de modo que no entremos en ese estado conductual de decir no botes la basura, ve hasta la esquina para cruzar la cuadra, fíjate el semáforo, de modo que podamos generar un cambio en las personas y que éstas no tengan que esperar un mensaje para interactuar de manera saludable y de manera recíproca en el entorno. Se ha trabajado fuertemente en el tema de la corresponsabilidad, se ha trabajado en campañas de participación, de cuidado del bien común, pero sobre todo de los valores, de fortalecer los valores de las personas. Cuán importante es que aprendamos a ser colaborativos, que aprendamos a ser respetuosos, no solo con nuestros similares, sino fundamentalmente con el entorno cuando salimos a interactuar en la calle. Es a raíz de toda esta mirada que surge el programa de Cultura de Paz. Hacemos una primera intervención con instituciones que se suman a esta movida de Cultura de Paz. Posteriormente se generan procesos de formación para que podamos tener promotores que puedan replicar este mensaje de corresponsabilidad ciudadana. En la actualidad tenemos alianzas con unidades educativas. Activamente tenemos alrededor de 87 unidades educativas que se han sumado al programa de Cultura de Paz y que con el tiempo han ido replicando las acciones no solo dentro de la unidad educativa, sino fundamentalmente con los padres de familia, especialmente en época de pandemia. Se ha trabajado de manera activa a través de las redes sociales con las familias. Uno de los resultados que hemos tenido a partir del lanzamiento del programa de Cultura de Paz ha sido el primer Congreso Internacional que se ha realizado en febrero de la gestión 2020. Hemos recibido la visita de un expositor internacional
emblemático en el tema de cultura de paz para llegar aproximadamente a 5.000 ciudadanos con este mensaje de corresponsabilidad, con este mensaje de saber que para que cambie nuestra ciudad, fundamentalmente nosotros tenemos que cambiar, ¿no? Se han realizado diferentes actividades, ahí van a poder ver en las imágenes, se han hecho acciones para jóvenes, se ha tenido conversatorios para padres de familia, padres y madres de familia, para profesores, para docentes de universidades. Entonces, consideramos que esta es la forma en cómo debemos construir cultura ciudadana. Quizás en otras circunstancias se hubiese tenido una mirada paternalista. Consideramos, sin embargo, en la línea fuerte de cultura ciudadana que la construcción de ciudadanía es fundamentalmente de corresponsabilidad y es esto que decimos, ¿no? 50% por parte de las instituciones, las organizaciones y un otro 50% siempre de la mano y el acompañamiento de nuestra ciudadanía. Ya en el segundo componente, que es el de comunicación social, a lo largo de estos más de 20 años, se han realizado diferentes campañas, diferentes movidas, diferentes activaciones en todos los espacios públicos y masivos del municipio. Ahí van a poder ver algunas imágenes, pero también hemos tenido 3 campañas sólidas de comunicación. El Hasta Cuándo Pues, que mucha gente lo debe recordar, que ha sido una campaña 100% interpelativa para tomar acción y decisión respecto de nuestras acciones, que algunas veces no son las más correctas en la ciudad. Luego hemos tenido el producto transmedia, el Z, que ha sido difundido no solo en las televisoras, sino también en medios radiales, en periódicos, y que ha tenido una llegada muy grande, sobre todo a la población infantil y a los adolescentes. Y de manera paralela a esta hemos hecho intervenciones de acupuntura urbana en toda la ciudad. Hemos ingresado a las aulas con la presencia de la cebra, hemos estado en diferentes espacios murales, se han realizado producciones de material gráfico para poder mostrarlos en las diferentes actividades culturales que se tiene acá en la ciudad de La Paz, pero también hemos sido parte de muchos otros productos que salen por parte de la gestión municipal, como por ejemplo el tema de la mochila escolar, en el texto escolar y en otras campañas en las que se ha podido incorporar la imagen de la cebra con ese mensaje de construcción de cultura ciudadana. Acá les muestro un poquito de cómo se ha ido desarrollando la campaña del Hasta Cuándo Pues. Surge el 2017, se cierra el 2010, pero con etapas que van en respuesta, digamos, a un testeo respecto de la acción y la mirada que tiene la población respecto de estas campañas. Hemos empezado con el Hasta Cuándo Pues. Luego se ha realizado en la segunda fase, si quieren, Hasta que tú quieras a tu ciudad, y luego Ciudad de Calidad. La siguiente campaña fuerte que hemos tenido ha sido la que les mencionaba anteriormente, el Z, que ha tenido diferentes sectores o diferentes ámbitos de difusión para llegar también de manera masiva a toda la población, ¿no? Y a partir de la pandemia hemos generado una serie de herramientas a través de las redes sociales. Y definitivamente para Cultura Ciudadana, en la época de la pandemia y sobre todo el 2020 se ha convertido en una muy buena oportunidad. Hemos generado 3 páginas de Facebook, hemos generado el Twitter, el Instagram como Cultura Ciudadana La Paz Bolivia. Y también teníamos que pensar en algo que debía dar respuesta a las necesidades de los adolescentes. Ahí surge la idea de hacer los TikToks para los jóvenes y fue definitivamente una respuesta muy impactante. En 4 meses de haber salido con los TikToks teníamos alrededor de 18,000 seguidores. Le hemos dado la vuelta a todas las redes sociales con estos mensajes de autocuidado, de corresponsabilidad y sobre todo de aprender a respetar las medidas de bioseguridad en este tiempo de la pandemia, ¿no? Ya con relación a la imagen gráfica, al personaje como tal de las cebras en el entorno,
y la vigencia del programa como tal, pues estos tienen su registro en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, y ahí podrán ver una serie de gráficas que se han sacado a lo largo de todos estos años para producir diferentes materiales, desde álbumes, stickers. Sabrán que la imagen de la cebra definitivamente es uno de los motores bien fuertes que se tiene acá en el municipio de La Paz para poder generar espacios de educación, espacios de sensibilización, y para la gente adulta fundamentalmente de motivación, ¿no? Estos días que hemos estado saliendo al espacio público, muchas personas mencionan, ¿no? Y dicen, si la cebra ya está en la calle es que podemos estar un poco más seguros. Entonces, esos son los sentimientos que transmite la imagen de la cebra, y para nosotros definitivamente se ha convertido en el catalizador excelente, diríamos, que puede transmitir un mensaje de cultura ciudadana y en este tiempo efectivamente de corresponsabilidad. El tercer componente es efectivamente el componente ciudadano, que agarra fuertemente la filosofía cebra, que no es otra cosa más que aprender a educar a partir de un mensaje positivo, con amor, involucrar siempre a la persona a partir de la diversidad, a partir del respeto, de la cooperación y la consideración, que es el espíritu de nuestro educador urbano, de nuestras cebras. Pero también ustedes sabrán que este programa de las cebras pues tiene una trayectoria así increíble, ¿no? Desde que surgió en el 2001, ha trabajado fundamentalmente con fundaciones. Ahí pueden ver, ha trabajado con la Fundación Arcoíris, Alalay y otras organizaciones que acogen a jóvenes en situación de riesgo social. A estas alturas podríamos decir que son más o menos entre 8,000 a 9,000 jóvenes que han pasado por el programa. Los mismos que han tenido todo un proceso de capacitación, porque el ser cebra no es solo ponerse el traje y salir a la calle. Sabrán que hay todo un proceso de formación y capacitación detrás de esto. En la actualidad tenemos contenidos validados que hacen que los jóvenes se formen por lo menos 5 semanas, tienen evaluaciones parciales, tienen evaluaciones finales para que puedan ser parte del equipo. Y en medio de ese proceso de capacitación no solo se hace capacitación a la parte de las habilidades en la calle, digamos, que necesitan, que es lo más básico. También se hacen capacitaciones en el perfil personal, en todo lo que es manejo emocional, gestión de emociones, plan de vida, toda esta otra parte individual que es importante empoderarla, ¿no? Entonces, es así como se ha ido desarrollando a lo largo de todo este tiempo el programa. Y en presencia, como al principio les decía, hemos tenido pues una llegada muy impactante, no solo acá en el municipio, sino a nivel nacional y, por qué no decirlo ahora, a nivel internacional. En el 2005, el programa ha estado presente en la ciudad de Viacha, que queda acá cerquita de La Paz. El 2006 se ha replicado la experiencia en la ciudad del Alto. El 2011 ha estado presente también en Oruro, la cebra. Y desde el 2012 hasta ahora tenemos cebras en Tarija y en Sucre, ¿no? Que tiene el mismo matiz que tiene en la ciudad de La Paz. Es un programa de carácter social. Alberga a jóvenes de entre 18 a 23 años que se encuentran en situación de riesgo social, que tienen necesidades de atención inmediata. Y efectivamente, para que nuestras cebras tengan que replicar su experiencia en otros municipios, también se tiene toda una metodología. Se hace una transferencia de la experiencia, se hace un monitoreo cada 3 meses, cada 3 meses se hace todo un proceso de capacitación, a fin de año se hace una evaluación. Sabrán que este es un trabajo muy, muy detallado y sobre todo viendo las particularidades y la naturaleza y las necesidades de cada una de las ciudades, porque lo que buscamos es fundamentalmente, a partir de la imagen de la cebra, primero no perder su esencia y segundo dar una respuesta inmediata a las necesidades de la ciudad, que son radicalmente diferentes acá en La Paz en consideración a Tarija y en consideración a Sucre, ¿no? A nivel internacional, hemos estado presentes en diferentes países, han estado las cebras en Guangzhou el 2015-2016, han estado en España, se ha hecho una réplica del programa de las cebras con el Ayuntamiento de Madrid, con voluntarios del Ayuntamiento de Madrid.
También han estado presentes en Estados Unidos y el 2019 hemos estado presentes en Ecuador, que ha sido el lugar donde se ha validado el programa como un programa de voluntariado integral, porque se cumple con todos estos pilares que anteriormente les había mencionado, el tema de la formación a los jóvenes, el tema de la evaluación biopsicosocial, eso sí no lo había mencionado. Desde el 2018 se hace una evaluación biopsicosocial a nuestros jóvenes, fundamentalmente para saber la naturaleza de nuestra población, porque sabrán que la línea de acción o las líneas de acción que se tiene en el equipo de las cebras son dos. Por un lado, empoderar y acompañar a nuestros jóvenes, pero al mismo tiempo que estos puedan hacer esta construcción de cultura ciudadana en el espacio público, ¿no? Y ahí es donde nos preguntamos y decimos, ¿quién realmente cambia? ¿Cambian los jóvenes o cambia la ciudad? Entonces nos damos cuenta que en este plan de querer hacer algo bueno por la ciudad, estamos haciendo algo muy bueno por la vida de nuestros jóvenes. Hacemos gestión municipal con cultura ciudadana y con cultura de paz, pero también damos un apoyo muy efectivo, muy de piel a piel, podría decirse, en la parte social a nuestros jóvenes. Ya les he mencionado que se hacen capacitaciones de inducción sostenidas, se hace un seguimiento permanente a la formación de ellos. Sabrán que el 100% de nuestros jóvenes están en colegio o están en universidades, están en normales, pero lo que nosotros fundamentalmente exigimos es que ellos estén estudiando. Son 4 horas que hacen su acción de voluntariado en la ciudad y el resto del tiempo ellos deberían estar estudiando. Y para ello nosotros hacemos un seguimiento de sus calificaciones, hacemos seguimiento con los padres de familia, con los profesores de las unidades educativas, para que nosotros mismos garanticemos que este joven, al visitar el programa, al pasar por el programa, tenga realmente un cambio de vida radical, no solo para la ciudad, sino también para él, ¿no? Y como parte de todo este tercer pilar de trabajo, si quieren, mano a mano con nuestra comunidad, el 2019 hemos inaugurado el espacio interactivo de la Casa Zebra, que es un espacio donde lo que buscamos es fundamentalmente generar procesos de capacitación para la ciudadanía, desde talleres o procesos largos de formación para la población en diferentes temas, cultura ciudadana, cultura de paz, valores y otros temas que están vinculados al tema de cultura de paz, ejercicio de derechos y obligaciones, cosas de este tipo, pero también este sector se vuelve como el cuartel de la cebra, porque le generamos a nuestras cebras un espacio donde también ellos pueden capacitarse, pueden estar y generar sus propios procesos de activación, pueden ahí interactuar entre ellos, tener sus encuentros. Entonces, este es definitivamente un espacio muy no solo apto para nuestros jóvenes, sino también para nuestra población. El año pasado no hemos tenido mucho éxito por el tema de la pandemia, pero sí para este año ya estamos con un cronograma ajustado para ponerlo a funcionamiento a partir de la próxima semana con todas las medidas de bioseguridad efectivamente, pero ahí el paseño o la paseña va a tener la Casa Zebra para que pueda interactuar. ¿Qué es lo que buscamos? Voy a resumir ya todo. ¿Qué es lo que buscamos a partir de estas intervenciones? A lo largo de todos estos años, lo que fundamentalmente se ha hecho es generar procesos de información, de sensibilización, de formación, de capacitación, talleres, intervenciones masivas, intervenciones de la cebra de persona a persona, pero lo que fundamentalmente se busca es la autorregulación, que al final del día el ciudadano sepa que tiene derechos y obligaciones y que tiene que ejercerlos, no solo por el bien de uno, sino por el bien de toda la ciudad, por el bien de mejorar nuestra misma calidad de vida y de mejorar el espacio público, porque efectivamente sabemos que tenemos ahí una calle, que tenemos una acera, que tenemos semáforos, pero ¿qué pasa si no hacemos buen uso? ¿No? Entonces, es importante que también la ciudadanía se empodere de todo el trabajo que se está realizando en cultura ciudadana y como les mencionaba, nuestro
nuestro punto alto, si se quiere, es poder llegar a ciudadanos más reflexivos que puedan ejercer los derechos y obligaciones de manera plena, ¿no? Ahí van a poder ver todos los aspectos que se tienen en consideración para el tema de cultura ciudadana, lo que es la regulación normativa, la regulación social, la autorregulación, que son aspectos que de algún modo nos ayudan a poder dar un paso hacia el ejercicio pleno de la ciudadanía como tal. Ya les había mostrado al inicio de la presentación la imagen de la ciudad del 2001. Esta es la imagen en la actualidad. Podrán ver totalmente ordenada, que no siempre se debe a la intervención de las cebras o a la construcción de cultura ciudadana, pero consideramos que como gestión municipal, durante todos estos años, a lo largo de estos 20 años, se han hecho intervenciones integrales en la ciudad, no solo a partir de la infraestructura, sino fundamentalmente a partir de tocar el corazón del paseño, el corazón del no paseño también, para que pueda construir esta La Paz de una manera más ordenada y de una manera más armónica. Muchas gracias por la presentación, espero no haberme excedido en el tiempo y de verdad gracias por la atención. A ti las gracias, Jenny. Una magnífica experiencia de transformación desde el espacio público con la participación de la sociedad. Agradecemos mucho a Jenny por esta presentación. Finalmente, la cuarta de la noche estará a cargo de Rainé Ferretti Moraes, que nos va a presentar una experiencia de auditoría a ciudades seguras en ONU Habitat Brasil. Rainé es graduada en Relaciones Internacionales por el Centro Universitario Metodista Bennett y tiene una maestría en Relaciones Internacionales de la PUC Río. Lleva 15 años trabajando en ONU Habitat, en los cuales ha sido punto focal en varios países de América Latina y el Caribe, y desde el 2011 es responsable de los programas y proyectos implementados en Brasil. Entre 2008 y 2013 fue también profesora del curso de Relaciones Internacionales del Centro Universitario Metodista Bennett. Apreciada Rainé, muy bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos desde Brasil. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Javier. Ojalá me escuchen bien. Quería, ¿sí? Muy bien. Bueno, qué bueno, me alegra. Para escuchar un buen portuñol, estoy de broma. O sea, quería dar las buenas noches a todos y todas que nos asisten, cumplimentar también los miembros y miembros de esta mesa, en especial el Centro Cultural de España, que nos dio este espacio para organizar este encuentro. Agradezco la oficina de ONU Habitat Bolivia por la invitación. Es siempre un gusto participar y no solo poder aprender de buenas prácticas de los países vecinos, pero también traer un poco de la experiencia de Brasil. Voy a compartir mi pantalla porque tengo una presentación. Ok. Bueno, entonces mi presentación tiene el objetivo de traer algunas experiencias que estamos implementando en los últimos años en Brasil para la generación de espacios colaborativos para hacer ciudad en común. Entonces, básicamente recordando las grandes agendas globales con las cuales ONU Habitat trabaja, sobre todo son dos, como Sergio Blanco ha también presentado en su discurso, en su charla. Tenemos una agenda común, que es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En esta agenda, ONU Habitat es la agencia de las Naciones Unidas responsable, sobre todo por el ODS 11, que cuida de las ciudades y comunidades sostenibles, y además también somos responsables por las metas urbanas de los otros ODS, como agua y saneamiento, reducción de desigualdades, pobreza y etcétera. También estamos a cargo de la nueva agenda urbana, somos la agencia punto focal de implementación de la nueva agenda urbana que buscó, ¿no? Es una declaración que salió en 2016 como resultado de la conferencia Habitat 3, la conferencia de la ONU sobre vivienda y desarrollo urbano sostenible, y el objetivo de la nueva agenda urbana fue repensar la manera cómo gerenciamos, administramos nuestras ciudades. La nueva agenda urbana es un plan de acción que trae principios, directrices y acciones estratégicas, y también
es un documento que reconoce el derecho a la ciudad y pone el tema de la vivienda en el centro de la estrategia, invitándonos a pensar la ciudad a partir de sus viviendas. Teniendo estas agendas en mente, nosotros tenemos algunos proyectos en Brasil que son implementados en campo, o sea, en un nivel más micro de las ciudades y con la participación de las comunidades. Voy a empezar con un programa que estamos implementando en la ciudad de Río de Janeiro, que se llama Territorios Sociales. Este programa trae algunos antecedentes que me pareció importante compartir. Primero, tuvimos con la Municipalidad de Río de Janeiro un primer programa que se llamaba Río Más Social de 2011 hasta 2017, que buscó mirar las condiciones de los territorios de los tugurios, las famosas favelas de Río. Había un desconocimiento de las informaciones sobre estos espacios, entonces el objetivo principal del programa Río Más Social era justamente entender las condiciones de los territorios. Entonces, básicamente, creamos 3 grandes metodologías para trabajar en más de 300 tugurios de Río. Una primera que se llamó Panorama de los Territorios, que brindaba informaciones oficiales de estos espacios, sobre todo del censo, informaciones de documentos, de informes del municipio de Río, del estado de Río, en fin, del gobierno. Eran las informaciones oficiales que teníamos de estos territorios. Después creamos una otra metodología que llamamos Retrato de los Territorios. Esta metodología era una caracterización hecha a partir de la mirada de nuestros agentes de campo. O sea, estos agentes de campo, el equipo de campo, eran personas que vivían, eran moradores y moradores de estas comunidades, y en la época teníamos más de 100 personas en el equipo de este programa. Entonces, esta metodología de retrato de los territorios buscaba traer informaciones sobre el tejido social de estos lugares, las redes comunitarias, las características de los espacios públicos, o sea, era más bien un informe más subjetivo de la mirada de nuestros propios funcionarios y funcionarias. Y la tercera metodología era lo que llamamos de mapa rápido participativo, que buscaba entender las diferencias de condición de infraestructura urbana dentro de los territorios y entre los territorios. Entonces, para eso, separamos 10 grandes temas y desarrollamos un índice que cambia de 0 a 6, o sea, de 0 desde la peor condición hasta 6, verdito, la mejor condición. Y los temas eran básicamente los temas urbanos, o sea, suministro de agua, alcantarillado, drenaje, recolección de basura, estándares de construcción de la vivienda, movilidad, señalización de vías, energía eléctrica, iluminación pública. Entonces, dividíamos el territorio en pequeñas partes que tenían características similares o parecidas, que llamamos microárea, y para cada microárea calculamos este índice del mapa rápido participativo. Entonces, acá tenemos un ejemplo de un tugurio que se llama São João, y aquí tenemos varias pequeñas partes de este tugurio y las condiciones de las viviendas. Entonces, podemos ver que las condiciones de la vivienda cambian bastante dentro de esta propia comunidad. Aquí tenemos otro ejemplo de iluminación pública, entonces también podemos ver que cambia desde la mejor condición, que es el verde oscuro, hasta la peor condición, que es la roja. Y aquí el objetivo no es solo mostrar esas diferencias, pero también que el municipio, en este caso, que es de donde viene la inversión en términos de plata, pueda priorizar dónde va a financiar, dónde tiene que poner los recursos públicos y en qué temas. Bueno, entonces teniendo esto como antecedente, junto con el municipio de Río empezamos a pensar un nuevo proyecto que tuviese el foco hacia las personas y no solo hacia el territorio, porque ya entendíamos que el territorio conocíamos bien. Entonces creamos un nuevo proyecto que se llama Territorios Sociales, y el objetivo de este proyecto es disminuir el riesgo familiar, la vulnerabilidad social y sacar de la invisibilidad las familias. O sea, hacemos una búsqueda activa y tocamos de puerta en 10 grandes tugurios. Son más que 10 tugurios porque son complejos, o sea, son agrupaciones, o sea, asociaciones de varios tugurios que llamamos complexo en portugués. Entonces, estamos trabajando en 10 grandes complexos, o sea, estos grupos de tugurios, y la meta es visitar 150,000 hogares
de acuerdo a las informaciones del último censo de 2010, lo que también totaliza 420.000 personas. El objetivo es reducir 80% de la vulnerabilidad de las personas que están en riesgo 2 o 3 del índice de pobreza multidimensional. Entonces, básicamente, ¿qué hacemos? Tocamos de puerta en puerta y aplicamos un cuestionario que mide el índice de pobreza multidimensional, que es una metodología global de Naciones Unidas hecha por PNUD y que está basada en 3 grandes pilares: educación, salud y calidad de vida. Entonces, tenemos un equipo de campo también de más de 100 personas. Todas estas personas viven en estas comunidades, entonces son comunidades, como pueden imaginar, controladas por el narcotráfico, difíciles de caminar, ¿no? Todas, a la excepción de una, que es Complexo da Maré. Todas las 9 otras son en áreas de montaña, entonces son también difíciles de caminar, y en cada una contratamos un equipo de más o menos 10 o 11 personas que viven en estas comunidades, que son nuestros gestores locales, que son los jefes del trabajo de campo, y los agentes de campo, que son el equipo que aplica los cuestionarios. Entonces aplicamos esta encuesta que trae el resultado del índice de pobreza multidimensional, y todas las familias que entran en el riesgo 2 y 3, que son las más vulnerables, nosotros brindamos un protocolo integrado de atendimiento con la prefeitura, o sea, la municipalidad de Río. Entonces, lo que hacemos es seleccionar estas personas, presentar una acción integrada de salud, educación, asistencia social. O sea, tenemos todo un combo, un grupo de acciones hechas con la Municipalidad de Río para estas familias, y después monitoreamos cada una de estas familias. Aquí tiene un ejemplo. Tenemos un dashboard en ArcGIS donde monitoreamos cada familia visitada. Este recorte fue de diciembre del año pasado. Habíamos visitado 120.000 familias. De estas 120.000 familias, identificamos 26.080 familias en riesgo 2 y 3 del IPM, del índice de pobreza. Aquí tenemos unas fotos de nuestro equipo de campo y de donaciones que hicimos en la pandemia, en fin, trabajo del día a día de este proyecto. Implementamos la misma metodología en otra ciudad que está en la provincia de Río de Janeiro, que se llama Maricá. Maricá está en la región metropolitana de Río, y este proyecto se llama Chegou a Sua Vez, que es algo como Llegó tu Vez. El objetivo es exactamente el mismo y la metodología es exactamente la misma. Cambiamos algunas preguntas, no las preguntas del núcleo, porque para medir el índice de pobreza multidimensional hay un par de preguntas que forman el núcleo duro que uno no puede cambiar, pero agregamos otras preguntas de interés del municipio. Y en Maricá, nuevamente tenemos los agentes de campo que viven en estas zonas de Maricá. Estamos percorriendo 60% del municipio de Maricá. Aquí tiene un ejemplo también de diciembre. Habíamos visitado 4.597 familias y 2.222 entraron para el protocolo diferenciado con el municipio de Maricá. Es un ejemplo del sistema. Bueno, y otro proyecto que me gustaría compartir algunas metodologías participativas que hemos implementado es uno en el estado de Alagoas, en la región nordeste de Brasil, que se llama Prosperidad Urbana e Inclusiva. Este programa está organizado sobre todo en 3 grandes ejes. El eje 1 de producción de datos e informaciones, el eje 2 de estrategias y soluciones, y el eje 3 de capacitación y oportunidades. Entonces, yo separé algunas metodologías colaborativas para compartir con ustedes. Por ejemplo, bajo el eje 1 de datos e informaciones, implementamos también el mapa rápido participativo a través de un intercambio con la Municipalidad de Río y la experiencia acumulada que ONU Habitat tenía ya en Río para la producción de este mapa, y hicimos exactamente la misma metodología en Alagoas, en 100 tugurios. En Alagoas, localmente llaman estos tugurios de grotas, y diferentemente de Río, que en general están en montañas, están hacia arriba, en Alagoas están para abajo. O sea, Alagoas tiene una parte alta y una parte baja que va hasta el mar, el océano, y entonces este territorio tiene como huecos que forman el sistema natural de drenaje de la ciudad. Entonces las grotas, como llaman este tipo de tugurio, están
para abajo, no sé muy bien cómo explicar en español, pero no están para arriba como en Río, están para abajo. Entonces uno puede caminar en la ciudad de Maceió, que es la capital de Alagoas, y simplemente es posible ver una de estas grotas. Y hay 100 informalmente ocupadas, porque ellas son completamente invisibles. Entonces, en Alagoas hicimos los mapas rápidos participativos. Como les dije, al final tuvimos 100 informes descriptivos, 2.000 mapas auxiliares, 1.000 mapas temáticos de los 10 temas que compartí al inicio y 100 mapas de condiciones generales. O sea, además del mapa temático de los 10 temas que compartí, nosotros también producimos un mapa sintético que llamamos de condiciones generales. Y también producimos 20 mapas auxiliares para cada territorio. Estos mapas auxiliares son, por ejemplo, uno quiere entender qué hace con que una parte de alcantarillado, del mapa de alcantarillado esté roja y la otra esté naranja o verde. Entonces tú vas al mapa auxiliar y ahí tú puedes ver si es un problema de cobertura, si es un problema de reflujo, si es un problema de constancia, o sea, del servicio como agua. Entonces uno puede entender cuál es la variable que lleva a que esta pequeña microárea esté con esta condición. Y para hacer esta metodología también contratamos personas locales. Es una metodología observacional, como decimos, o sea, tenemos un equipo que camina en estas comunidades y va haciendo las demarcaciones de cada microárea y percibiendo las condiciones. Y algunos de los temas tenemos preguntas para hacer con personas claves, lideranzas que viven, ancianas que viven en estas comunidades. Otra metodología del eje 1 de datos e informaciones que hicimos en Alagoas se llama perfil socioeconómico y aquí el objetivo era de nuevo entender quién eran las personas que viven en las grotas. O sea, mientras el MRP mira el territorio y su condición urbana, el perfil socioeconómico buscaba entender las características de estas familias. Entonces, básicamente los temas eran características sociodemográficas de la familia, educación, renta, acceso a programas sociales, deporte, cultura, recreación, acceso a servicios y equipamientos urbanos y la percepción de la grota, del tugurio. Para esto, hicimos una metodología por muestreo, o sea, no teníamos plata para tocar de puerta en puerta porque esto es bastante caro y nuestra muestra incluía 2.105 entrevistas. Para eso contratamos personas locales de estas grotas, de los tugurios, para aplicar el cuestionario que mide el perfil socioeconómico. Y aquí son ejemplos de gráficos que hicimos con esta información. Por ejemplo, la renta per cápita, uno puede ver que en las grotas 477 reales es menos de la mitad de la renta de Maceió, que es 1.000 reales, que es la capital de Alagoas. Es un poco menos que la renta de Alagoas, que es la provincia, es menos que el Nordeste, que es la región de Brasil, y mucho menos que la renta per cápita de Brasil, que es 1.200. Aquí es otro de analfabetismo, entonces también podemos ver que en las grotas tenemos 23% de la población analfabeta, mientras en Maceió tenemos solamente 9%. Los jóvenes Mimi que no estudian ni trabajan también en las grotas es un número altísimo, llegamos a casi 40% de los jóvenes, mientras en Maceió tenemos 21% y en Brasil 17%. Esto antes de la pandemia, ¿no? Vale decir. Bueno, en el eje 2 de estrategias y soluciones también implementamos un par de metodologías que aquí tenemos unas fotos, algunas de mejora de la vivienda, que es un programa que también apoyamos con arquitectos y urbanistas para analizar las condiciones de estas viviendas y mejorarlas, las auditorías de seguridad de las mujeres y el block by block, que sería como bloco por bloco, es una metodología para trabajar los espacios públicos. Entonces voy a presentar primero la Block by Block. Es una metodología que viene de un programa global de ONU Habitat, el Programa Global de Espacios Públicos, y es resultado de una asociación con la Microsoft, que es la dueña de este game, de este juego que se llama Minecraft. Minecraft es como un Lego y que permite que uno construya ciudades con los blocos, ¿no? Con los cubos. Entonces acá, por ejemplo, tenemos una foto del mundo real y una foto de este mundo creado dentro del juego Minecraft. Y aquí también una ciudad de la provincia de Río que se llama São João de Meriti, donde hicimos un taller block by block. Y aquí tenemos la foto del mundo real
y la foto de esta plaza en Minecraft. ¿Cómo funciona? Primero, tenemos que mirar los mapas, fotos, planos, planes, imágenes de Google para recrear el espacio público seleccionado dentro del game, dentro del juego Minecraft. Entonces, creamos una versión digital de este espacio público dentro del juego, como en esta foto. Después, hacemos los talleres y dividimos el grupo, las personas en grupos de 3, máximo 4 personas, ya con esta realidad creada dentro del juego para que ellos puedan montar como quieren el espacio público. Y las personas que participan son las usuarias de ese espacio, las que viven en el entorno, o sea, las personas que van de hecho a usar este espacio. En los talleres trabajamos los conceptos del uso sostenible, de corresponsabilización de estos espacios. Al final, los participantes presentan sus ideas para los diferentes actores y para la comunidad. Y después priorizamos las propuestas para llegar en un proyecto consensual. Entonces, por ejemplo, 10 grupos quieren cancha de fútbol, 9 quieren una escuela y por ahí va y con eso armamos un proyecto final conjunto y pasamos a otro software para producir un proyecto arquitectónico y entregar a la autoridad pública, al municipio, a la provincia o otra. Y por fin, la otra metodología que quería compartir es la auditoría de seguridad de las mujeres. Es una metodología enfocada en reflexiones sobre la experiencia de la violencia urbana vivida por las mujeres y es estructurada a partir de la percepción, a partir del entendimiento de que grupos diferentes reciben y experimentan los efectos de las políticas de seguridad de maneras distintas y es necesario escucharlas. Entonces, los objetivos de estas auditorías son, primero, identificar los factores que propician la inseguridad entre las mujeres. Segundo, hacer un diagnóstico sobre estas condiciones de seguridad específica para mujeres. Y tercero, hacer con que este diagnóstico sea una herramienta para reivindicar políticas específicas. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos fotos del momento en el cual las mujeres hacen una cartografía de la violencia en sus barrios, diseñando con diferentes colores las calles y los puntos donde se sienten más o menos seguras. Y con base en este taller hacemos por lo menos un capítulo, por ejemplo, de un diagnóstico de seguridad. Y esta es mi última lámina, también ya estamos con el tiempo bastante avanzado. Es un proyecto que hicimos en las grotas, en Alagoas, por cuenta de la pandemia de la COVID-19. Este proyecto tenía dos grandes componentes, uno de producir datos, o sea, entender cuáles eran los efectos de la pandemia específicamente en las grotas, en Alagoas, en estos tugurios, porque el gobierno no tenía la información desagregada a este nivel. Y segundo, producir contenido para mejorar la prevención de la COVID-19 en estas favelas, en estos tugurios. Para hacer los dos componentes, contratamos jóvenes de estas comunidades, primero para hacer encuestas por llamadas telefónicas con 3 momentos de cuestionarios distintos analizando los impactos de la pandemia, que nos permitió producir un informe y orientar la política pública del gobierno para COVID-19 en estos territorios. Y segundo, crear contenido por estos jóvenes y para estas personas que viven en las grotas, en los tugurios, sobre cómo prevenir, con estrategias de prevención, considerando que son familias muy pobres, familias que a veces no tienen la frecuencia de agua adecuada, por ejemplo, y hicimos una película, un video que ganó un premio en una muestra de cine en Alagoas y nos quedamos bastante contentos. La película se llama Visión de las Grotas. Entonces también hicimos con los jóvenes que viven ahí. Bueno, muchísimas gracias. Perdona si hablé muy rápido, pero sé que el tiempo no es nuestro amigo, entonces quisiera ponerme a total disposición de todos ustedes y todas ustedes que nos asisten y agradezco nuevamente por la invitación y esta oportunidad. Muchas gracias. Los agradecidos definitivamente somos nosotros, Rainé. Ha sido una presentación de la misma manera muy interesante sobre una propuesta internacional. Que todas estas, desde la sociedad civil, desde el ámbito municipal y con una visión desde una realidad distinta, son las que justamente contribuyen a la construcción de una política de ciudades, a la construcción de espacios
culturales dentro del desarrollo de las ciudades y fundamentalmente a la construcción de ese espíritu de pertenencia y de corresponsabilidad de todas y todos nosotros en el proceso evolutivo de nuestras ciudades. Durante toda la noche hemos tenido varias decenas de personas conectadas a través tanto de las redes del Centro Cultural de España en La Paz como de ONU Habitat y de la Política Nacional de Desarrollo Integral de Ciudades. Santiago Medeiros, por ejemplo, nos planteaba un cordial saludo y congratulaciones por la iniciativa, felicitando a quienes participaron del ejercicio de hoy. Víctor Hugo Orozco también planteaba un saludo para todos y hacía un énfasis en el programa de Cultura Ciudadana para la Paz y a todo el equipo de gente que trabajó durante estas casi 2 décadas, como planteaba Jenny, en ese ejercicio. De esta manera concluimos esta segunda sesión pública que se ha planteado en este ejercicio de Giwassa, reinventar y tejer comunidad, esta iniciativa planteada desde el Centro Cultural de España en La Paz, en coordinación con Grigri Project, y que el día de hoy tuvo a ONU Habitat, la Agencia de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, como coorganizador. Queremos agradecer con especial énfasis a los especialistas y las especialistas que nos acompañaron el día de hoy. Isabela Prado Zanini, desde la Revolución Jigote y el CEDURE en Santa Cruz. Jenny Belis Janco, desde la Dirección de Cultura Ciudadana en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Y a Rainer Ferretti Moraes, desde ONU Habitat Brasil. Y de la misma manera, a Sergio Blancoani, el coordinador del programa ONU Habitat en Bolivia. Giwassa acaba de comenzar. Hoy día estamos terminando esta segunda sesión pública y en las siguientes horas también está terminando la tercera sesión privada de un conjunto de actores y de especialistas que se han inscrito en un proceso de formación, de construcción colectiva, de propuestas de participación y transformación social a nivel nacional, promovidas justamente por el Centro Cultural de La Paz. Termina una primera etapa, se inicia para el mes de abril la segunda de las mismas hasta el mes de octubre, cuando esperemos todos estos participantes que forman parte de un ejercicio de construcción colectiva puedan hacer un prototipado de los proyectos que están desarrollando con todos los componentes que se están trabajando al interior de esta propuesta de Giwassa como invitación para reinventar y tejer comunidad. Toda esta información la iremos compartiendo tanto desde el Centro Cultural de La Paz, como evidentemente desde ONU Habitat y la Política Nacional de Desarrollo Integral de Ciudades, pero seguramente también desde estos actores que nos han presentado el día de hoy experiencias concretas de cómo podemos construir colectiva y positivamente la ciudad. Queremos agradecerles también a todas y todos ustedes por habernos acompañado e invitarles a seguir con estas presentaciones en el resto de meses hasta octubre de este año, cuando podremos compartir también los ejercicios prototipados. Muy buenas noches a todas y todos ustedes.